glándula suprarrenal y testículos, como estudiamos. La glándula suprarrenal, ustedes saben que se encuentra ubicada encima de los riñones. Es una glándula pequeña y en condiciones normales, en ecografía no la voy a poder visualizar, solamente si está patológica. Solamente en niños hasta el año puedo verla. En la tomografía y en la resonancia magnética sí lo voy a poder visualizar como una forma de Y invertida. Esos son el palito, el cuerpito del cuerpo de la D y son los bracitos de la Y. Entonces, esta es la forma que tiene la corteza y la región de la médula. En la corteza ustedes saben que se encuentra el cortisol, la aldosterona. En cambio, en la parte medular hay más la adrenalina, la noradrenalina son las que se producen ahí. Entonces, dependiendo de dónde aparezca la tumoración, dependiendo de dónde aparezca la tumoración, alguna tumoración se va a afectar o las hormonas que están en la corteza o las que están en la región medular. Entonces, esta es la forma que normalmente van a encontrar puesta. No necesariamente son las dos glándulas suprarrenales iguales. En esta diapositiva, en esta tomografía, un corte axial del abdomen con sustancia de contraste, veo las glándulas suprarrenales en el lado izquierdo, se encuentra acá. Este es el palito de la Y acá están bracitos cortitos que tiene. Este es el riñón del lado izquierdo. Y en el riñón del lado derecho estoy viendo una masa hipodensa de bordes regulares. Ya el hecho de que sea bordes regulares me va a decir que es benigna. Puedo medir la densidad y ver que esto es sólido. Entonces, uno de los principales tumores que aparecen a nivel de las glándulas son los adenomas. Los adenomas son los tumores más frecuentes, tumores benignos de bordes regulares. ¿Recuerdan cuando vimos mama era como un huevito? Esa es la forma que tiene. Es ovoideo con una pared bien definida, sólido. Este es un adenoma que cuando se le aplica sustancia de contraste no capta contraste, o sea, no cambia el color del adenoma. Este es un corte en coronal, este es el hígado, y acá se ve el riñón del lado izquierdo, y esto es el vaso. Y estoy viendo esta masa de bordes regulares, sólida, ubicada encima del polo superior del riñón, en uno de los bracitos, miren, bracito interno. Es el otro, y acá un pedacito se ve la parte del cuerpo. Otra de las patologías benignas que podemos encontrar son los quistes suprarrenales. Los quistes, como todos los quistes, vamos a tener una imagen hipodensa. Es bastante parecida a lo que es el adenoma porque es un tumor benigno. La diferencia es que esto es líquido, que tiene una pared delgada. Cuando yo le mido la densidad, tiene densidad próxima al agua en unidades Hanfield, o sea, 1, 2, 5, 10, lo más próximo al agua. Entonces, esto es un quiste adrenal en el izquierdo. En este otra tomografía, en este otro corte, estamos viendo acá también un quiste. Esta es es la patita del adrenal y este es un bracito. Y acá este quiste tiene calcificación en su pared, puede tener calcificaciones en la pared. No captan contraste, recuerden. El otro tumor en frecuencia es un miolipoma.
Los miolipomas son tumores grasos que son muy frecuentes a nivel de las glándulas suprarrenales. Acá estamos viendo la glándula suprarrenal del lado derecho, este es el riñón derecho y esta es la glándula suprarrenal izquierda. Y estoy viendo acá esta imagen hipodensa. Cuando le mido la densidad, tiene densidad con signo negativo, o sea, menos 100, menos 50, menos 40, que significa grasa. Y son las unidades Hanfield. Es de bordes regulares y su característica es que un gran porcentaje es grasa y después es tejido sólido. No captan contraste porque es benigno, solamente desplaza las estructuras, como están viendo acá. A veces se le llama también un incidentaloma, porque son tumores que en su mayoría no dan sintomatología, como son tumores benignos, eh, son blanditos y no alteran las hormonas que hay en la suprarrenal. Entonces, como no tienen ninguna manifestación, no tienen nada o sea, no hay ningún signo clínico, estos van creciendo y se permanecen ahí, y en cualquier momento que uno hace una ecografía, va a encontrar una masa de densidad grasa sobre el riñón, junto al riñón. O en la tomografía se encuentra una masa hipodensa, que puede ser chiquita o grande, como están viendo aquí, pero es una masa hipodensa o de densidad grasa, que se encuentra accidentalmente, por eso le llaman incidentaloma. Otro de ellos es un tumor del feocromocitoma. Es un tumor que tiene la característica que es mixto. Tiene parte sólida, tiene algunas partes líquidas, y puede tener algunas calcificaciones. Su forma de presentación es una forma heterogénea, y estos feocromocitomas sí alteran las hormonas que se producen a nivel de la suprarrenal. A veces crecen tan grandes que Ahora vamos al cáncer suprarrenal. Felizmente no es muy frecuente. El cáncer suprarrenal, al igual que todos los cánceres en nuestro cuerpo, vamos a ver masa sólida de bordes irregulares, como están viendo, heterogéneo, con calcificaciones. Puede tener zonas que tiene trombosis, y esas trombosis me van a hacer que se vea el vaso más hiperdenso. Puede tener necrosis. Las mismas características de cualquier tumor maligno, captan contraste, son hipervascularizados y los llevo a ver en ecografía, invaden la grasa periférica. Miren, esta es la suprarrenal del lado derecho, esta es la patita y estos son sus obras, es la Y. En el lado izquierdo se ve esto por encima del riñón. Esto es el mismo paciente cuando se le ha aplicado, miren, perdón, cuando se le ha hecho un corte en coronal y acá se ven los riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo y encima de eso se ve esta masa, una masa de bordes irregulares con captación heterogénea del contraste. Otro cáncer puede confundirse con el feocromocitoma, como están viendo aquí. En ese caso, la biopsia es la que nos va a dar el resultado. No se olviden que nosotros podemos en imágenes decir, esto es un tumor benigno, esto es un tumor maligno. Por frecuencia puede ser tal cosa, puede ser tal tipo de tumor. Pero el diagnóstico definitivo lo va a dar la anatomopatología. Entonces, miren aquí, es una masa sólida de bordes irregulares, heterogénea, tiene áreas más líquidas, tiene áreas de captación de la sustancia de contraste. Miren acá, es una masa heterogénea que está invadiendo la arteria renal, por acá invade el mesenterio, que está
el meso, la grasa que está alrededor. Miren cómo está desplazando el riñón hacia abajo, la arteria renal la está empujando también hacia abajo, lo más probable es que esté invadiendo vena renal, como todos los cánceres. Ahora vamos a ver el testículo. ¿Cómo evaluamos los testículos? Es con ecografía. El testículo es un órgano que es ovoideo, bien vascularizado, tiene bastante vaso, sobre todo vasos venosos. En la parte en el lado lateral está la cabeza del epididimo, por encima viene el cuerpo y la cola del epididimo. Y por acá también pasa el plexo venoso pampiniforme, que es el que se dilata cuando hay varicocele. Está envuelto por albugíneas, que son las que se llenan con líquido y me dan el hidrocele. Entonces, esto es un testículo normal, una forma ovoidea, un parénquima homogéneo. Generalmente no está así separado, no tiene esta línea divisoria. Generalmente la mayoría de testículos no tienen esto, ¿no? Pero pueden aparecer esta línea divisoria que simplemente es como un pequeño tabique que no tiene mayormente importancia. Es una variante anatómica. Más o menos los testículos depende del tamaño de la persona, depende de la edad también, pero en promedio son 5 por 3, 4 por 3 más o menos el tamaño. Entonces por aquí viene el epidídimo, la cabeza del epidídimo, pasa así el cuerpo y la cola del epidídimo. Dependiendo si estamos en el testículo derecho o izquierdo, vamos a ver la cabeza del epidídimo en esta zona o la vamos a ver en la otra zona. Ahora esta ecografía se hace con un transductor de partes blandas, un transductor de alta frecuencia y que tiene poca profundidad, entonces el testículo se ve inmenso. Entonces, esta es la vascularización que normalmente vamos a ver en un testículo. Es una vascularización un poquito mayor que la que vemos en el parénquima de cualquier otro órgano. Eso es lo normal. Acá, en este testículo, aquí se encuentra, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Vamos a ver otro. Este es para que vean la vascularización que tiene, esta es vascularización arterial, tiene una sístole y una diástole. Entonces, ¿qué sucede en la torsión testicular? El testículo se gira en su eje y empieza a disminuir el flujo arterial. El paciente empieza a presentar dolor. En las primeras horas no vamos a ver en la ecografía, no se ve nada, porque el paciente lo único que va a mencionar es que tiene dolor. Ya pasado 4 horas aproximadamente, ya el testículo empieza a edematizarse, a verse más grande de lo normal. Se edematiza, aumenta su tamaño y la vascularización empieza a disminuir. Acá ya la vascularización está, si comparamos esta parte con la de acá, está disminuida y aquí está ya prácticamente ausente. Y el testículo se hace más heterogéneo. Recuerden que cuando hay isquemia, ¿qué cosa sucede? Hay edema intersticial. Entonces acá también hay edema. El testículo crece, se vuelve más heterogéneo porque hay líquido que está producto del edema y hay empezado proceso inflamatorio por la misma necrosis. Posteriormente pierde la vascularización y ya el testículo ya no funciona, ¿no? Es hipofuncionante, miren. Es un testículo que se vuelve heterogéneo, ya no tiene vascularización
y después ya empieza a llenarse con líquido por el proceso inflamatorio alrededor. Esta es otra torsión. Miren las áreas hipodensas de necrosis por la falta de vascularización. Acá ya hay áreas un poco más hiperdensas, que es la inflamación. Esto está, cuando vean una cajita así, un triángulo, un rectángulo, perdón, esto de acá significa que no hay vascularización, este es un Doppler. Se le ha colocado la cajita del Doppler acá y no tiene vascularización. Otro es la epidemitis, que es muy frecuente. Es un proceso inflamatorio a nivel del epididymo que empieza a nivel de la cabeza. Este es el testículo normal. Generalmente el epididymo viene así, la cabeza, y acá ya se hace más delgadito el cuerpo y la cola del epididymo, que no se ve, está bien pegada a la... Entonces la cabeza sí la puedo visualizar en condiciones normales. El cuerpo y la cola no las veo. Están ahí, pero no las veo en condiciones normales. Sé que están ahí delgaditos. Entonces, ¿qué sucede en una epididimitis? El epidídimo se engruesa. Entonces vamos a ver la cabeza engrosada, después el cuerpo y después la cola. Entonces, acá estamos viendo, miren, todo esto de acá es la cabeza. Está un salchichón acá. Miren el cuerpo, que no se veía, miren cómo se ve acá grueso. Y la cola, se ve una cola bien grande acá, como una salchicha encima. ¿Qué otra cosa sucede en el epidimo? Hay aumento de volumen. No se olviden, todo proceso inflamatorio aumenta de volumen. Retiene líquido, el líquido intersticial. Entonces el epidimo empieza a tener zonas más hipoecoicas, más oscuritas. Pero también el proceso inflamatorio me da zonas hiperecoicas. Entonces voy a ver un testículo perdón, un epidídimo aumentado de volumen heterogéneo. Empieza a haber líquido alrededor del testículo, en las líneas empieza a presentarse líquido. Todo proceso inflamatorio tiene mucha vascularización. Entonces, miren, este es el testículo y este es el epidídimo. De la cabeza, el cuerpo que está aumentado de grosor y la cola del epidídimo. También está engrosada con hipervascularización. Este es el testículo del lado izquierdo. El del lado derecho tiene su epidídimo para el lado derecho. El del lado izquierdo tiene para el lado izquierdo su epidídimo. Entonces, todo esto es la cabeza del epidídimo. Miren, es un cabezón acá. Y aquí viene el cuerpo y la cola no están tan gruesos. Acá se ve un poco el cuerpo y la cola, pero en la cabeza sí está una tremenda cabeza. Es aumentada de volumen, heterogéneo, hipervascularizado y empieza a llenarse con líquido. Posteriormente, si esto no se trata, la inflamación pasa al testículo y ya se convierte en una orquiepidemitis. Entonces, el testículo, el epidídimo está grueso, este es el epidídimo, grueso, engrosado, heterogéneo, y el testículo también empieza a hematizarse, a ver zonas donde hay zonas más hipodensas, perdón, hipoecoicas, con algunas zonas más hiperecoicas. Entonces, ese es el proceso inflamatorio. En cualquier órgano se va a ver igual. Y tiene una hipervascularización, está aumentado de tamaño. Miren aquí, este epidimitis, esta orquiepidimitis, orquis cuando agarra el testículo. Es un tremendo testículo completamente heterogéneo
Miren como acá no se ve ni siquiera el borde, ya se llega a ver por la heterogeneidad. Y acá el epidídimo, esta es la cabeza, un poco se ve acá el cuerpo, y esto es líquido, líquido alrededor del testículo, un hidrocele. Podemos encontrar, así como veíamos en la mama, que las microcalcificaciones nos predecía que podía estar formándose un cáncer de mama in situ, igual pasa acá también. Cuando el varón tiene microcalcificaciones, hay que siempre estar siguiéndolo a ese paciente, porque puede esas microcalcificaciones en algún momento debutar en un cáncer. Como no tampoco, ¿no? Pero tiene más alta posibilidad que cualquier otro varón en hacer un cáncer. Entonces, estas microcalcificaciones, si antes no usaban mayormente importancia, ahora sí tienen importancia porque pueden predecir, como les digo, que pueda formarse un cáncer. Este es el testículo, este huevito, acá como un huevito, miren, y esta es la presencia de un poquito de líquido acá, un hidrocele. Este es un niño con el testículo acá. El epidídimo vendría a estar por acá arriba, que no se ve prácticamente porque está en condiciones normales. La cabeza del epidídimo es esta. Entonces, este sería el testículo del lado izquierdo, porque la cabeza está al lado acá, al lado izquierdo. Y esto es líquido, hidrocele, líquido anecoico. Este es el testículo normal. Y miren la cantidad de líquido que tiene. Un líquido de un contenido anecoico que produce sombra. Recuerden, todo lo que es líquido me produce una sombra blanca, un refuerzo posterior. Acá. En un lado del testículo vamos a encontrar la cabeza del epidídimo. Pongamos que acá está la cabeza del epidídimo. Viene acá la cabeza, el cuerpo y la cola. Y aquí en la parte donde se encuentra la cola vamos a encontrar el plexo pampiniforme. Entonces, eso es lo que están viendo acá. Esto es el testículo. El testículo, y estas son las dilataciones varicosas del plexo pampiniforme. Está dilatado, ven como unos cordones. Cuando se le aplica Doppler, miren cómo se ve el aumento de la vascularización. Se ve, se ve el plexo dilatado como si fueran varices. Esto es más frecuente en el lado izquierdo y produce una de las manifestaciones que puede producir en los varones es la infertilidad. Es una causa de infertilidad. Cuando se produce en el lado derecho, hay que sospechar que hay alguna tumoración en abdomen que está comprimiendo las venas, el sistema venoso, y está produciendo que se dilate el plexo papiliforme. En este solamente se ha representado el plexo, nada más, no se ve acá el testículo. Esta es la dilatación sin Doppler, y acá es cuando se le aplica el Doppler, como ven la dilatación de los vasos. Ahora tenemos todos los tipos más frecuentes de cáncer. Uno de ellos es el seminoma. El seminoma es un tumor que se presenta generalmente en pacientes jóvenes y tiene la característica, a diferencia de los otros tipos de tumor,
que este de aquí tiene como una cápsula alrededor, tiene un borde. En cambio, los otros tumores que se presentan como cáncer son de bordes difuminados, como todo cáncer, ¿no? De bordes irregulares. En cambio, este se presenta de bordes regulares, pero es heterogéneo, es hipervascularizado. Miren, es, tiene un borde irregular bien definido, como si fuera un adenoma bien definido, pero es heterogéneo, puede tener calcificaciones, microcalcificaciones. Miren acá, este es el testículo y acá hay la presencia de microcalcificaciones en el testículo. En cambio, las otras, los tumores de células germinales, que son los que le siguen en frecuencia a los seminomas, son tumores que son más infiltrantes, no son localizados. Miren cómo es una masa sólida, heterogénea, que infiltra, entra en el testículo y lo infiltra. Miren el borde del testículo irregular, tiene un aumento de la vascularización. Estos son algunos que las imágenes son de su clase que se les pongo para a veces explicarles. No sé, por ejemplo, este tumor de células germinales, miren cómo ha invadido todo el testículo, lo ha hecho heterogéneo, lo hace aumentar de tamaño, de bordes irregulares y generalmente tiene calcificaciones. Entonces todo el testículo está infiltrado. Cuando se le aplica el Doppler, miren acá, esto tiene más aspecto de seminoma, ¿no? Tiene un borde irregular, a pesar que es heterogéneo, pero tiene un borde irregular. Entonces, miren lo heterogéneo que es y la hipervascularización por neoangiogénesis que tiene, bien vascularizado. Los quistes testiculares no son frecuentes, pero le han puesto en su teoría, entonces les pongo acá, este es el testículo, acá hay un poquito de líquido, un pequeño hidrocele, y acá en el mismo testículo estoy viendo una imagen anecoica con pared delgada que tiene una sombra blanca, un refuerzo posterior. Donde sí son frecuentes es a nivel del epidídimo, ahí sí se pueden encontrar con mayor frecuencia. Acá estamos viendo otros dos quistes dentro del mismo testículo, dos quistes testiculares, ¿no? Y este es el testículo. Los quistes del epidídimo se producen dentro del epidídimo, son más frecuentes a nivel de la cabeza, como están viendo acá. Este es el testículo del lado derecho y la cabeza se encuentra aquí y está ocupada por este gran quiste anecoico, con una pared delgada. Puede ser único, puede ser múltiple. Como ven acá, miren, son múltiples quistes a nivel del epidídimo. Podemos encontrar chiquitos, grandes, generalmente los más frecuentes son los chiquitos, y que se confunden con espermatoceles. Los espermatoceles son acúmulos de espermatozoides que se acumulan como un quiste, pues, ¿no? Yo creo que esa es la última.